Pues muchas gracias, María José, por este despliegue de imágenes y datos históricos que nos da una visión amplia de la actividad de la Orden del Santo Sepulcro a la que perteneces en relación con Tierra Santa y completa la presencia y la tarea que desarrollan otras órdenes, congregaciones y otros institutos en el Patriarcado Latino, ahí en Tierra Santa. Tenemos 6 preguntas que las vamos a dejar, no, tenemos 7, las vamos a dejar en 6 porque 2 de ellas, que va a ser la primera que vamos a formular a Fray Aquilino, las vamos a, creo que se refieren a lo mismo. Luis pregunta para Fray Aquilino, ¿por qué la custodia se extiende por territorios fuera de la jurisdicción del Patriarcado Latino como Siria o Egipto? ¿Y cuál es la relación entre el custodio y el patriarca? Y María pregunta, ¿el patriarcado y los custodios tienen misiones o reglas diferentes y propias o funcionan coordinadamente con iguales normativas? Sí, bueno, vamos a ver. Como yo les decía al principio, la custodia de Tierra Santa se extiende históricamente desde Turquía hasta Egipto, comprendiendo ambos territorios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se restaura el Patriarcado Latino de Jerusalén, primero Giuseppe Balerga es una persona que está en Irak. Los franceses quieren dominar también políticamente, tener una influencia mayor en el Medio Oriente. No pueden hacerlo a través de la custodia porque la mayoría de los frailes, o sea, la inmensa mayoría son italianos o españoles. Con lo cual, Francia intenta poner un patriarca, digamos, de corte francés. La Santa Sede no quiere un francés, por eso ponen un italiano, pero se piensa en un primer momento que el patriarca, su sede estuviese en Constantinopla, porque el patriarca griego estaba en Constantinopla. Pero lo que se hace al restaurar el patriarcado latino es hacer una diócesis cuyos territorios son Jordania, Israel, Palestina, en ese momento Palestina, y Chipre. ¿Qué es lo que ocurre? Que la custodia de Tierra Santa ya estaba en esos territorios, pero también estaba en Líbano, en Siria, en Turquía, en Egipto. Con lo cual, para terminar pronto, digamos, el obispo de Grecia para los latinos es un franciscano. El obispo de Turquía es un franciscano. El vicariado apostólico de toda Siria es un franciscano de la custodia. El obispo latino del Líbano es un franciscano. El obispo de Egipto, Adel Zaki, franciscano. Santiago Agrelo era arzobispo de Tánger, es ahora el emérito, es franciscano. Y el actual patriarca latino de Jerusalén es franciscano. De 7 patriarcas latinos en Jerusalén, 3 han sido franciscanos. La custodia tiene más territorio que la diócesis de Jerusalén. Y hay dos vicariatos que dependen directamente de la custodia. Egipto y sobre todo Siria, donde los obispos, los vicarios apostólicos, son franciscanos. La relación entre el custodio y el patriarca. El patriarca es el obispo, es la cabeza de la iglesia local, sobre todo a nivel pastoral. Entonces, de esta lista que ha presentado María José de parroquias, 43, 26 son parroquias franciscanas. Existían ya antes de la llegada del patriarca, o sea, de la reestructuración del patriarcado, de la vuelta del patriarcado. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros presentamos nuestros párrocos que están dentro del plan pastoral de la diócesis de Jerusalén. Como hemos visto, como nos ha enseñado María José, hay también en la diócesis hay un vicariado de expresión hebrea y un vicariado para todos aquellos extranjeros que están en Tierra Santa viviendo, algunos casados con israelíes, otros que tienen una residencia permanente por trabajo. Hay 40.000 filipinos, hay 10.000 indios, hay también un contingente grandísimo de Sri Lanka, de Sudán. Nosotros tenemos frailes de todos estos países. Tenemos frailes de Filipinas, de Vietnam, de India, de Sri Lanka, de Nigeria, de Ghana, de Angola, con lo cual 51 nacionalidades da para confesar en muchas lenguas y para tener pastoral en muchas lenguas. Entonces, el custodio depende directamente de la Santa Sede. María José ha explicado
Nosotros, los frailes, elegimos nuestro provincial por un periodo de 6 años de forma democrática, se elige entre las personas y es confirmado por el ministro general. El custodio no. El custodio es presentado a la Santa Sede y el Papa elige de la terna que se presenta quién es el custodio. Pero el custodio responde ante el ministro general franciscano y ante el Papa de las cuestiones de la orden. En cuestiones pastorales, nosotros vamos de la mano con nuestro patriarca, con nuestro obispo. Entonces, todo lo que es pastoral es el patriarcado y nosotros tenemos que ir con ellos de la mano. Y todo lo que tiene que ver con los santuarios, ojo, esto es muy importante. Los santuarios, nosotros los custodiamos, nosotros hemos comprado, como decía María José, con donaciones, en lugar de Getsemaní, hemos levantado la basílica, pero todo lo concedemos a nombre de la Santa Sede, porque nuestra obediencia llega a eso. Somos franciscanos, estamos viviendo sin nada de propio. Todo es a nombre de la Santa Sede. Por eso la Santa Sede confirma y reconfirma continuamente. Juan Pablo II lo hizo de esas bulas papales, lo hizo el Papa Benedicto en su visita y el Papa Francisco. Confirman que la orden es custodia de los santos lugares y también de esta forma se garantiza la internacionalidad de los santuarios. No son santuarios que pertenecen a la iglesia local, sino a la Iglesia universal. El patriarca, por supuesto, está de acuerdo, más Pío Batista, porque es franciscano y tiene que serlo. Y nosotros, a nivel de institución religiosa, de orden religioso, siempre apuntalamos el patriarcado cuando lo necesita. En la Primera Guerra Mundial, el patriarca fue nombrado un franciscano. En la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo también con el conflicto árabe-israelí, un franciscano, custodio de Tierra Santa, fue nombrado también patriarca. Y últimamente, Fray Pier Battista Pizzaballa, porque el patriarcado encontró una serie de dificultades que él, una persona que tenía relaciones con el patriarcado griego, el Estado de Israel, el reino hashemita de Jordania, la Autoridad Nacional Palestina, la Santa Sede, podía salvar esas dificultades. De nuevo, nosotros cedemos el custodio para que haga de patriarca, porque es la iglesia local, es la iglesia de Jerusalén, y nosotros, a nombre de la Santa Sede, como les decía al principio, no dejamos que una oveja se pierda, porque la Santa Sede, nosotros los franciscanos tenemos a gala ese honor de servir siempre. Es San Francisco el que inventa ese cuarto voto, por así decirlo, de obediencia a la Santa Sede. Y esa es nuestra misión. Sí, muchas gracias. La segunda pregunta es de José Patricio. Pregunta, si los restos del edículo fueron destruidos y lanzados al mar, ¿qué queda ahora del sepulcro? Yo respondo, pero también invito a María José, cuando quiera decir algo, pues que añada, diga, cuando el Hakem destruye el Santo Sepulcro, lo que hace es demoler ese edículo constantiniano, que era algo más pequeño que el actual, y cuando Constantino construye el Santo Sepulcro, lo que hace es horadar la roca. Entonces, digamos que la roca era una ladera donde se había excavado el sepulcro. Lo que hace Constantino es recortar esa ladera para levantar alrededor de lo que queda de esa roca que contenía la cúpula un edículo decorado con mármol, con una cruz de oro, algo muy bonito. Lo que hace al-Hakem es demoler esa pequeña construcción de mármol y también, digamos, extraer la roca que formaban las paredes de la cueva donde se había hecho la gruta para hacer el sepulcro del Señor. Lo que nos queda actualmente es justamente la roca del piso. La roca del piso es esa roca que es genuina, digamos, del siglo I, que se utilizó como cámara mortuoria para enterrar ahí a Jesucristo. La actual roca que ustedes pueden contemplar, la actual losa, la lápida del sepulcro, es una reconstrucción que hace Ignacio de Ragusa en el 1500. Entonces se pone, en 1500 y pico, se pone una losa de mármol que además se hace rota
no para simbolizar que Jesús ha resucitado, sino porque era un mármol tan bueno, traído desde Italia, de Carrara, para que los turcos no se lo llevasen. Entonces nuestras crónicas puntualizan muy bien todo esto, pero en los años 60 se hicieron excavaciones arqueológicas, se llegó al suelo constantiniano, se excavó debajo del suelo constantiniano y ahí se encontraron incluso acequias, canales de lo que era el huerto que había al lado de la tumba. Eso es algo muy importante. Cuando Al-Hakem en el 1009 destruye el Santo Sepulcro, automáticamente después su madre, copta, cristiana copta, egipcia, le ablanda el corazón y permite que los emperadores, Miguel Paleólogo, reconstruya el Santo Sepulcro. Entonces, cuando ustedes entren en el Santo Sepulcro, van a ver, por ejemplo, nada más entrar, está la roca de la unción y a la derecha hay un ábside donde se puede ver la roca del Calvario. En ese ábside se puede ver la piedra constantiniana muy bien cortada y después hay rocas que son irregulares intercaladas con ladrillos de arcilla. Esa es la reestructuración, la renovación que hace, la reconstrucción que hace el emperador Miguel Paleólogo. Es mucho más pobre en cuanto a materiales, son materiales reutilizados de incendio y destrucción de toda la basílica. Sí, esta pregunta quizá la pueda responder María José. Siendo letrados destinados a no creyentes, ¿qué función cumplirían o cuál es la misión de los patriarcas en Tierra Santa? ¿Lideran comunidades cristianas? ¿Su misión es la evangelización de esos pueblos? ¿Solamente se dedican a la educación? No, vamos a ver, son prelados y efectivamente en tierra, el título de prelados infidelibum, partibus infidelibum, es el título que le dan a los patriarcas cuando están fuera, durante el periodo que están fuera de Tierra Santa. Es decir, desde que los expulsan en 1291 hasta que se reinstaura el patriarcado latino, digamos que para mantener Roma, la diócesis, cuando menos la titularidad de la diócesis existente, porque no podían estar presenciales en Tierra Santa, los denominan patriarcas in partibus infidelium, es decir, patriarcas de aquellos territorios que están ocupados por infieles. Sin embargo, cuando vuelve la reinstauración del patriarcado latino y el patriarca vuelve a Tierra Santa, vuelve como un obispo diocesano. De hecho, cuando Valerga llega a Tierra Santa y se da cuenta de que allí están los franciscanos y que allí lo único que hay es la custodia franciscana, la labor de los franciscanos, pues le dice al Papa, a Pío IX, ¿y qué hago yo aquí? O sea, yo necesito construir esto, reconstruir esto desde cero como iglesia, reorganizar las parroquias diocesanas, establecerme con mis sacerdotes, y claro, se da cuenta Valerga lo importante que era la labor que habían hecho ya los franciscanos desde 1550 de empezar a establecer, introducirse en las sociedades a través del sistema educativo de los niños. Pero la labor del patriarcado latino en Tierra Santa es el propio de un obispado, de una diócesis, como pueda ser una diócesis en cualquier otra parte del mundo. No solamente es una labor de evangelización, es una labor de ser la cabeza visible de la comunidad cristiana y la comunidad católica, mejor dicho, más que cristiana, católica en Tierra Santa. Y eso le lleva a las diócesis, a las parroquias de Jordania, de Israel, de Palestina, incluso de Chipre. De todas formas, el padre Aquilino seguro que puede poner un poquito más de precisión al tema, pero la actual diócesis que representa el patriarcado latino es una diócesis con todas las de la ley, es decir, la labor que realizan es la propia de un obispo diocesano. No solo es educación, no solamente es parroquias, es toda la obra social y la infraestructura religiosa y social propia de la Iglesia Católica. Sí, pues no sé si Fray Aquilino quiere completar, si no, procedo yo creo que la respuesta es muy concreta. Son territorios, eso sí, hay que decirlo, son territorios muy particulares, porque hay también que puntualizar una cosa, que nosotros estamos hablando de la Iglesia latina. O sea, hay que pensar que está la Iglesia griega ortodoxa,
armenia ortodoxa, siríaca ortodoxa, etíope ortodoxa, copta ortodoxa y todas las ramas de estas iglesias católicas, greco-católica, armenia católica, siríaco-católica, los maronitas. Entonces, Tierra Santa es un crisol de iglesias, un crisol de patriarcas. Entonces, nosotros como católicos, pues el patriarca, digamos que es la cabeza de esa iglesia, como en cualquier diócesis. Después tenemos toda una serie de institutos religiosos que estamos trabajando, todos a una. Y una cosa que es un poquito muy particular, que es la custodia de Tierra Santa, porque llevamos allí 800 años continuados, o sea, sin interrupción, y dependemos de la Santa Sede, somos la mano de la Santa Sede ahí. Entonces, esa es una particularidad de las muchísimas que hay, ¿no? Porque si ya nos metemos después en matrimonios mixtos y todo eso, Tierra Santa es muy rica en toda su expresión, pero al mismo tiempo es muy simple porque somos muy poquitos cristianos. Muy bien, pues nos queda muy claro. Rocío pregunta, y esto creo que claramente tendrá que responder Fray Aquilino. Me gustaría saber qué dificultades tienen los franciscanos y en general la Iglesia Católica para desarrollar sus actividades en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, María José ya ha hablado un poquito sobre esto, pero hay que darse cuenta, miren, hasta el año 1915-1917, Tierra Santa está bajo el imperio. Todos los cristianos de Tierra Santa van a sufrir muchísimo bajo el gobierno turco, partiendo de que los turcos tenían prohibido la educación a los cristianos. Por eso empiezan las escuelas, por eso es muy importante. Después, es muy importante darse cuenta cómo también el imperio turco creaba un marco único, marco político único. Hay un único marco político, una única entidad política que es el Imperio Turco. ¿Qué supone esto? Que hasta antes del año 1948, cuando se hacía la Pascua en Jerusalén, llegaba gente de Siria, llegaba gente de Turquía, llegaba gente de Egipto. Desde el 48 hay una ruptura entre el mundo árabe y el Estado de Israel, con lo cual esta gente ya no puede entrar porque están en conflicto bélico. ¿Qué ocurre también? Pues ocurre que los cristianos van a ser minoría. Todas estas escuelas que María José ha elencado, escuelas de la Custodia, escuelas de los salesianos, escuelas de las hermanas del Rosario, escuelas de las hermanas españolas del Calvario, escuelas del Patriarcado, todas estas escuelas habían estado dando educación a los cristianos. Los cristianos estaban muy preparados. ¿Qué es lo que hacen? Emigran también. Entonces, este es el principal problema que encuentran los cristianos, no solamente en Tierra Santa, en todo el Medio Oriente. Si no tienen los mismos derechos garantizados, porque no son ciudadanos de primera, recuerden lo que vimos la conferencia pasada sobre los dhimmiés, sobre esos tratados jurídicos. No tienen derechos para trabajo, no pueden comprar vivienda porque cada grupo religioso vende tierra o vivienda dentro de su propio grupo religioso. El musulmán al musulmán, el cristiano al cristiano, el judío al judío. Si ellos no pueden comprar, porque son una minoría, van subdividiendo las casas. Por eso la custodia en estos conventos más grandes ha hecho más de 2.000 casas. Son más de 2.000 familias que están viviendo sin apenas pagar alquiler. Algunos $1, algunos 50. El principal problema es que la gente, los cristianos, no pueden tener acceso a vivienda, no pueden tener acceso a la educación estatal de los estados de la zona, porque es una educación que está basada en un sistema de otra religión, que a ellos también les deja en minoría y les está perjudicando, o sea, les está denigrando, les perjudica. Y después, para encontrar trabajo, también se ven muy mal, porque pertenecen a una minoría y aquí, pues cada uno da trabajo a los suyos, por así decirlo. Por eso, el principal problema, la inmigración de hombres. En Belén, actualmente, hay 5 mujeres cristianas por cada hombre cristiano. Esto supone que el hijo de una cristiana y de un musulmán o el hijo de una cristiana y de un judío va a ser siempre no de religión cristiana, con lo cual la minoría se hace cada vez más minoría. Los territorios palestinos están bajo la Autoridad Nacional Palestina. Jerusalén, pues ahora mismo
tiene un estatus internacional, pero está bajo administración de facto, bajo administración del Estado de Israel. Nazaret es territorio israelí. Aquí están las tres grandes comunidades cristianas. Los nazarenos, la gente de Nazaret, tiene pasaporte israelí. La gente de Belén tiene pasaporte palestino. Y la gente de Jerusalén no tiene ni tan siquiera pasaporte. Los cristianos hablo. Tienen residencia permanente en Jerusalén. Algunos ya tienen nacionalidad israelí. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona de Belén no puede casarse con una persona de Jerusalén o Nazaret porque no puede pasar la frontera. Lo que para nosotros, los peregrinos, es un checkpoint que se hace con un autobús, un poco molesto porque hay que esperar a veces media hora o una hora o dos, para ellos es imposible, es infranqueable. Entonces, las comunidades cristianas, las tres grandes comunidades cristianas, se están atomizando, se hacen cada vez más pequeñas, porque no tienen contacto entre ellas. Ese es el gran problema, el problema de la movilidad, el problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema del trabajo. Es por esto que las iglesias intentamos salir al paso para ayudar a nuestros feligreses por una razón muy sencilla. Educación, vivienda y trabajo son los tres derechos fundamentales que están enunciados en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, no es que nosotros queramos aferrar a los cristianos a su tierra, es que queremos que sean libres de vivir o de emigrar en la tierra donde han nacido, que ellos puedan elegir. Ese es el principal obstáculo que tenemos en Tierra Santa. Siria, estamos todavía con una guerra. Líbano, fueron ahí desde el 75 hasta el año 90, una guerra que, bueno, todavía ya veremos cómo termina todo aquello, con las explosiones del puerto, con la crisis de la electricidad, con todos los problemas que tiene el Líbano, que tiene más habitantes en la inmigración que en el propio país. Y Egipto, que ha salido de la dictadura de Mubarak a los hermanos musulmanes, a un gobierno que hay ahora con al-Sisi que no se entiende muy bien hacia dónde va. Entonces, este es el problema del Medio Oriente. No hay absolutamente un futuro cierto. Y todos los que estamos ahí, estamos trabajando ahí y en todo el mundo. María José ha hablado de las comisarías de Tierra Santa. Todas las provincias franciscanas hacen esa colecta del Viernes Santo, que la congregación de las iglesias orientales obliga a que todos los párrocos, todos los obispos, donen ese dinero para la Tierra Santa, porque los cristianos lo necesitan. Ellos nos han dado la fe, nos han dado la identidad, nos han dado nuestro espíritu, nuestra alma, nos han dado la vida eterna. Y San Pablo lo entiende muy bien y es el que empieza a pedir para esa iglesia madre de Jerusalén. Entonces, estas son las dificultades que se viven un poco en el Medio Oriente. Muy bien, ahora Paulina, una pregunta más sencilla. Me gustaría saber qué significa la cruz grande con las 4 pequeñas en rojo y cuál es su origen. ¿La tomaron de los templarios? María José, que le encanta la historia. Bueno, la cruz latina potensada con las 4 cruces que forman la cruz de Jerusalén tiene una historia verdaderamente antigua. Es la cruz de los franciscanos que la cogieron porque representa básicamente las 5 llagas de nuestro Señor. Pero también es una cruz que representa la universalidad de la Iglesia. Es una cruz que no solamente es la cruz de Jerusalén, que de esa cruz la cogieron los cruzados y las cosieron a sus mantos para llevarlas en las cruzadas como signo de que eran peregrinos a Tierra Santa. Básicamente la cruz viene a representar las 5 llagas de Cristo. También se habla de la cruz universal, los 4 evangelios y la figura de Cristo en el centro, y es una cruz que representa la universalidad de la Iglesia básicamente. Es la cruz que lleva también la Orden del Santo Sepulcro. Entonces es una cruz que no puede ser discutida por ninguno porque realmente es una cruz universal de la cristiandad. Pero seguro que el padre Aquilino sabe precisar también mejor que yo el contenido de la cruz. No, en realidad es
es eso, es eso. De ahí podemos abrir muchísimos más discursos, porque hay incluso comentarios medievales, ¿no?, sobre esa cruz, cómo une el cielo con la tierra, cómo se alarga, pero la base siempre es partir de esas llagas de Cristo y después lo que esa cruz a lo largo de los signos ha ido cargando en su significado. Es la cruz que representa Jerusalén. Es la cruz, pues vosotros, caballeros del Santo Sepulcro, la lleváis en el manto. Esa cruz está reconocida por las Naciones Unidas como bandera de la custodia de Tierra Santa. Las Naciones Unidas nos reconocen bandera e himno a la custodia de Tierra Santa. Nos falta el pasaporte y ya vamos. Pero hay un reconocimiento de que esa cruz es la cruz de Tierra Santa, es la cruz de Jerusalén. Eso es básico. ¿Y en relación con los templarios? Bueno, los templarios tenían otra cruz, era la cruz pateada, que era diferente, no eran 4 cruces, era una cruz que, digamos, se abre en los bordes. Sí, María José puede comentar de esto porque ahí están también los teutónicos, que también la tenían pero en otro color, la Orden de Malta, que tiene una pateada también. Sí, Malta tiene una cruz que tiene 8 puntas que representan las 8 bienaventuranzas. Y la cruz de los templarios era una cruz paté que no tiene nada que ver con la cruz de Jerusalén. Nunca un templario se ha identificado con la cruz de Jerusalén, sino tenían su propia identificación. Sí. Sí. Marisol hace es una cruz más latina, más alargada, ¿no? Marisol hace la última pregunta. Bueno, hace una afirmación. Me parece increíble cómo se ha permitido la expansión de Turquía con los genocidios armenio, siríaco y sobre todo por qué se silencia del genocidio armenio y de la relación con... Es un episodio que verdaderamente... yo veía una vez una imagen que representaba un conjunto de libros y todos ellos tenían, ¿cómo se dice?, las pastas, la cubierta de color rojo y tenían una media luna con la estrella, era la bandera de Turquía. Y justo faltaba uno en esa serie de libros que completaba la bandera de Turquía. Y ese que faltaba, había como una mano que lo estaba sacando y ponía genocidio armenio. Entonces estaba dejando el hueco. Verdaderamente, bajo el gobierno de los jóvenes turcos, de estos 3 pasha, Kamal, Karim y el otro, no recuerdo, Udaya, una cosa así, en ese periodo el gobierno de esos 3, digamos, esa dictadura tripartita, lo que hace es todo un exterminio de esas minorías cristianas. Entonces, son más de 1,5 millones de armenios exterminados. Es innegable porque hay una cantidad de material fotográfico increíble de crucifixiones en masa, de violaciones, de asaltos. Lo ocurre también con todos los griegos que vivían en la costa del Mar Negro y con todos los siríacos. Pues eso es un gran problema. Nosotros tendemos a olvidar mucho la historia en Occidente, pero hay que recordar que en el último conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por el territorio de Nagorno-Karabaj, Turquía también tenía mucho que ver en eso. Para mí es increíble que muchísimas naciones occidentales, no sé si España lo ha reconocido, creo que aún no, no lo sé, pero no hay un reconocimiento por parte de muchísimas potencias occidentales y eso es algo que llama la atención. Y otra cosa que llama la atención es que en Mein Kampf de Hitler, cuando Hitler habla del exterminio de los judíos, dice precisamente que nadie ha protestado por el exterminio de los armenios que han hecho los turcos. Entonces, ¿por qué no se puede hacer otro exterminio? Eso es lo verdaderamente grave. Que si nosotros no denunciamos lo que es verdadero, pues al final esas cosas, pues digamos, que dan pie a que sucedan de nuevo, a que se repitan. Los genocidios tienen que ser siempre, siempre condenados. El holocausto contra el pueblo de Israel, contra los judíos europeos, contra los gitanos, contra muchos católicos, contra homosexuales que se hicieron en los campos de concentración alemanes. Hay que denunciarlo, todo hay que denunciarlo. Luis, tomo una cosa
porque veo que hay algo... dicen, las personas que viven en Belén no tienen permiso para ir a Jerusalén u otras ciudades, están encerrados. Las personas que viven en territorios de la Autoridad Nacional Palestina, para acceder a Israel necesitan un permiso de la Autoridad Nacional Israelí. Entonces, estos permisos pueden gestionarlos algunas empresas, pero normalmente los permisos los gestionan las parroquias. Nuestros párrocos gestionan para los cristianos. Por ejemplo, para que alguien de Belén pueda ir al Santo Sepulcro para rezar en tiempo de Pascua. Entonces, estos permisos son permisos que se dan y tienen la fecha del día, la hora de salida, hora de entrada en territorio israelí y hora de salida, o sea, de vuelta a casa. Si no, es imposible. La gente de Belén, la gente de Jericó, la gente de Ramallah, la gente de Cisjordania, de Gaza ya no digamos, no pueden absolutamente acceder a territorio israelí. Entonces, el conflicto es duro, es duro. Personalmente, yo creo que hace falta muchísimo diálogo. Tenemos que entender, además, que estamos hablando de que estamos las tres grandes religiones monoteístas presentes ahí. Creo que deberíamos de ser los religiosos los que tuviésemos mayor iniciativa en ese diálogo y no dejarlo únicamente a los políticos. Sí, pues nos aproximamos ya a las 2 horas, yo creo, Fray Aquilino, María José. Sí, María José quiere decir algo de la situación esta del paso o de los turcos, también adelante, porque nos va a enriquecer mucho su comentario. Había silenciado el audio. No solamente constatar que la realidad efectivamente es durísima. Los permisos que se conceden para poder salir de lo que sería el área circundada de Belén, pues tienen una justificación cuando los da la Autoridad Palestina, bien sea de tipo religioso si lo ha gestionado una parroquia, o permisos de trabajo si se trata de que un palestino va a trabajar a Jerusalén, por ejemplo. Las medidas son tan estrictas que estar fuera del horario permitido en el salvoconducto en territorio israelita sin poder justificar el por qué esa persona no ha regresado a Belén en el tiempo que tiene concedido para regresar, pues le representa la primera vez una detención y una multa, con un apercibimiento. La segunda vez es un apercibimiento y una multa, y la tercera vez significa que no puede volver a pisar territorio israelí. O sea, son tan estrictas las condiciones y tan duras, porque hay muchas veces que incluso todo depende del abuso del soldadito que esté en ese momento controlando la frontera. Yo recuerdo una de las veces que he ido a Belén, hemos ido a Belén a buscar al guía porque era un palestino de Belén, y el de control en el checkpoint le ha dicho: hoy no vas a trabajar. Pues mira tú, hoy te lo vas a coger de vacaciones. Con eso fuerzan pues que las empresas incluso presionen a los trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones, y aunque tengas el salvoconducto, si el soldadito que está allí controlando ese día está de mal humor y no le quiere dejar pasar, pues no lo quiere dejar pasar. He vivido también situaciones en donde tenían que ir desplazados con permisos desde Belén a Jerusalén para una intervención quirúrgica en un caso de una ceguera, de un desprendimiento de retina, y haberse encontrado con todos los obstáculos para que les permitieran traspasar. Son casos generalizados, son casos concretos, se dan muchos abusos, se producen situaciones verdaderamente indeseables, y es verdad que el diálogo no puede quedar en manos políticas, que el diálogo tiene que quedar en manos de gente que lo quiera resolver desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la misericordia y de la compasión de unos con otros, porque al fin y al cabo todos somos humanos y todos somos personas. Hay chicos en Belén que te dicen con 16, 17, 18 años que ellos jamás podrán salir de Belén. ¿Por qué? Pues porque tienen un hermano que está detenido como terrorista, porque ha participado en un acto de una manifestación, en una intifada,
y niños que a los que se les puede aplicar la ley antiterrorista a partir de los 12 años. Todos recordamos hace 4 o 5 años una niña de 18 años que mientras que había, de 14 años, que mientras que había tenido 12 años, aunque se había enfrentado a los soldados israelíes, pues lo más que le daban era un empujón, un empellón y la detenían, pero que se pasó 6 meses en una cárcel israelí con 16 años, procesada como terrorista por el hecho de increpar a soldados israelitas. Entonces, todas esas situaciones son verdaderamente tremendas y muy difíciles, sobre todo para núcleos como, por ejemplo, puede ser Belén. Belén es un gueto, se ha configurado como un gueto en donde vive una población cercana a los 2 millones de personas, incluidos los 2 campos de refugiados que hay dentro de los 8 kilómetros cuadrados que constituye el área de Belén. Y la vida es muy complicada y muy in extremis, efectivamente. Sí, Paulina insiste, vamos, quiere una aclaración con el tema de la cruz. Godofredo ocupó esa misma cruz en su escudo al ir a las cruzadas, pero en amarillo. ¿Sería ese quizá el origen de la Cruz Roja actual? No, es anterior, Paulina. Vamos a ver si encontramos por ahí algo y te lo mandamos. Tú mándanos un email y se llamará José o yo mismo, si encontramos algún tipo de bibliografía sobre esa cruz, te la hacemos llegar y nos das una conferencia sobre la cruz, que eso va a ser también muy bonito. Godofredo incorporó esa cruz en amarillo porque él fue nombrado rey de Jerusalén. Y entonces, aunque él no aceptó nunca llevar una corona en donde el rey de la humanidad, el rey de la cristiandad había llevado una corona de espinas, pero él sí adoptó la cruz de Jerusalén como su emblema en el corazón. Pero la cruz de Jerusalén ya existía, era muy anterior a la llegada de los cruzados. Esto que dice María José es algo muy, muy curioso. Godofredo se hace coronar en Belén, no en el Santo Sepulcro, porque el Señor fue coronado de espinas. Y de hecho es la única basílica del mundo que no está consagrada. Para consagrar se utiliza óleo, aceite. El Santo Sepulcro ha sido consagrado con la sangre de Cristo. Tierra Santa siempre es particular. Nosotros deseamos que todos puedan venir a visitar Tierra Santa, a conocerla. Como peregrinos, como voluntarios, pues ahí está María José, que organiza todo el voluntariado a través de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Si hay jóvenes que sienten pues, que el Espíritu también les llama, ahí también pueden hablar conmigo, como decía María José, yo soy el promotor de las vocaciones de la custodia. No faltan las vocaciones, también para religiosas. Y a todos, pues, darles las gracias y decir que nos pueden seguir a través de la revista Tierra Santa. Suscríbanse, que son 30 euros al año, y con esto lo que hacemos es financiar las escuelas. Hemos hablado de las de Tierra Santa, pero ahí están también las de Chipre, de la custodia, las de Líbano, las de Siria, que ahora nos está devolviendo el gobierno, que nos expropió en el tiempo de Hafez el-Assad. Pues todo vuelve, y yo creo que sumando entre todos podemos hacer que la vida en Tierra Santa sea muy hermosa. Gracias a todos y que tengan una muy feliz Navidad, que terminemos todos bien el ambiente. Muchas gracias, María José, por tu espléndida exposición y por verte, que hace mucho que no nos vemos. Bueno, hace mucho, no tanto, pero sí hace que no nos vemos. Paz y bien a todos. Feliz Navidad a todos.